Lo del reino del palacio ha fracasado. Las familias tienen problemas de disfuncionabilidad. Los jóvenes están en medio de una situación que no saben qué hacer. Toda la nación, si usted es un estudioso de la palabra, toda la nación en el tiempo de Miqueas estaba en medio de una crisis tan grande como posiblemente no había habido en el pueblo de Israel. Había una situación demasiado seria. Cuando Miqueas aparece profetizando, es algo impresionante, porque a diferencia de otros profetas, Miqueas no censura al rey, Miqueas no censura al palacio, Miqueas no censura a la gente que está al frente del país, sino que Miqueas parece que tiene una visión retrospectiva o un vislumbre de lo que está pasando dentro de la casa de Dios. Y Miqueas, en la revelación que él recibe, él se da cuenta que lo que está pasando en la nación tiene un principio, y el principio aparece en el templo, en la casa de Dios. Lo que Miqueas entiende es que cuando cuando la luz deja de alumbrar, las tinieblas cubren la tierra. Y cuando la sal deja de salar, las cosas se vuelven insípidas y se descomponen. Dicho de otra manera, es muy fácil hablar que el gobierno de este país está mal, pero yo me atrevo a creer que también la iglesia no está bien. Ay, ay, ay. Es muy fácil decir que los políticos se están robando todo en este país, pero es que esos políticos son hijos del diablo como 3 veces. El problema es que hay muchos hijos de Dios que hablan en lengua y también se roban los diezmos y las ofrendas. Entonces, cuando nuestra justicia no es superior a la de los impíos, Dios no puede actuar en una nación. No creo que lo entendieran. Cuando nuestra justicia no está por encima que la de los impíos, Dios no puede actuar en una nación. No es difícil que un alcalde, que un gobernador sea promiscuo, eso es normal. Lo que no es normal es gente que hable en lenguas y que también sean promiscuos. Eso es lo que no es normal. No es normal que gente que dice que Jesús es el Señor, a escondidas de la mujer, tiene un montón de amiguitas en el WhatsApp. Eso no es normal. Eso no es normal. Por eso es que Miqueas dice: señores, aquí hay un problema. El problema es cómo nos presentamos delante de Dios. Porque esto de presentarse delante de Dios es una cosa más seria que lo que la gente piensa. Si usted tuviera una reunión mañana con el presidente de este país, así tuviera que pedir la ropa prestada, se pone lo mejor. Entonces, ¿por qué van de cualquier manera a la casa de Dios? Hello. Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Eres más que bienvenido a este tu canal, Una Palabra de Vida. Gloria a Dios, aleluya. Dios es fiel y para siempre es su misericordia, y Dios se mueve a favor de sus hijos. Gloria a Dios, aleluya. Así que traemos esta hermosa palabra para ti de parte del apóstol Rafael Ramírez. Así que presta atención. Cuando yo fui a la iglesia por segunda vez, porque fui siendo muy pequeño, tenía 3 años, pero cuando regresé a la iglesia tenía 15 años. Mi pastor acaba de morir hace 3 meses, más o menos, un poquito más. A mí me sorprendió porque la palabra que mi pastor usó cuando iba a predicar fue: Dios me habló. Y a mí eso me sacudió. Y noté que cada vez que algún predicador pasaba al altar, siempre decían: hermano, tengo una palabra del Señor para ustedes. Y a mí eso me empezó a picar en el cerebro. Yo dije: ¿cómo es que esta gente oye a Dios? ¿Cómo es que oyen la voz del Señor? A mí me enseñaron que Dios habla por su palabra, y yo lo creo. Pero el problema es que yo noto que los evangélicos, las únicas veces que creen que Dios les habla es cuando encuentran un verso bonito. Cuando leen
reconocerla. Cada vez que Dios le hablaba a Israel, la palabra que Dios usaba era la palabra Shema, y la palabra Shema significa escucha. Y cada vez que un judío se postra para adorar a Dios, los judíos dicen Adonai en uno, Adonai Echad. Nuestro Dios uno es, a Él tienes que oír. Entonces llego a una conclusión. Para mí, la crisis más grande que este planeta tiene, para mí, es que hemos dejado de oír la voz de nuestro Padre. Si en una reunión como esta, de repente un jovencito como este, venga acá, ayúdame. Sí, hermano, te digo. Suponiendo que este niño vive dentro de un núcleo familiar, donde todos los días se escucha mamá y escucha papá, ¿qué pasaría si en una reunión como esta, este niño empieza a correr, llega hasta la puerta, sube al altar y da vueltas como loco, y de pronto el pastor le pregunta y le dice, ¿qué te pasa? Y él le dice, pastor, acabo de oír la voz de mi padre por primera vez. Eso sería normal, porque se supone que él conoce la voz de su padre. Yo creo que el día que la trompeta suene, habrá demasiada gente sorprendida, porque escucharán una voz que ellos, gracias mi amor, escucharán una voz que ellos creían que la habían escuchado, y se darán cuenta que la voz que están oyendo es totalmente diferente a lo que ellos habían creído que escuchaban. Al viajar por las naciones del mundo, yo descubrí que la gente supone que oye a Dios, la gente asume que oye a Dios, la gente piensa que oye a Dios. Estoy sacando un doctorado en filosofía bíblica en una universidad que por puro milagro Dios me metió allí. Se llama Harvard University, estoy en los Estados Unidos. Se supone que solo hay 5 indios como yo en el mundo que tienen un doctorado en filosofía bíblica, y dentro de esos indios estoy yo. A Dios se le metió en la cabeza que yo tenía que sacar eso. Cuando voy a defender mi tesis ante 37 decanos, yo recuerdo que yo me preparé con tiempo. Le pedí a algunos amigos míos que son los líderes de 5 agencias misioneras gigantes, las más grandes que hay en el mundo, les pedí que me ayudaran, y se entrevistaron 230,000 personas en un año. La primera pregunta que se le hacía a la gente era, ¿tú has oído la voz de Dios? Y la gente decía al unísono, sí. La segunda pregunta, ¿cómo es la voz de Dios? Algunos, que suavecita, que es como un trueno, que me da cositas, que no sé qué. Tercera pregunta, si oyeras a Jesús, al Padre o al Espíritu Santo, ¿cuál es la diferencia? Algunos sabían. Cuarta pregunta, si oyeras la voz del diablo, si oyeras la voz de Dios y la voz de tu mente, ¿cuál es la diferencia? La mayoría no sabían qué decir, porque usted oye gente que dice que cuando siente la presencia de Dios se le paran los pelos de punta, pero cuando tienen miedo también se les paran de punta. Entonces no logro entender la diferencia. Mucha gente cree que Dios es un viejito que está sentado en una silla con los pelos blancos largos, se parece mucho a Santa Claus, pero está más flaco. ¿Cómo es esto? Después de un año que nos reunimos para tomar todas las entrevistas, sacar porcentajes, hacer balances, y al final, o hacer balance, hacer porcentaje, al final, cuando yo miro la realidad, caí de rodillas. Empecé a llorar como un niño, porque descubrimos que un poquito más del 99% de la gente que va a nuestros templos nunca ha oído la voz de Dios. No estoy hablando que no oigan una prédica, estoy hablando de oír la voz tú como persona. No sé si está aquí. La crisis más grande es dejar de oír la voz de Dios. Por dejar de oír la voz de Dios, Adán se escondió en el huerto, y cuando volvió a oír la voz de Dios sintió miedo. Quiere decir que un
hombre que todo lo veía, que todo lo entendía, que todo lo percibía, ahora se convierte en alguien altamente ultrasensorial. Ya ahora no entiende, ya ahora no ve, ahora lo que hace es sentir. De ahí empieza esa moda en la iglesia que yo siento tal cosa, yo siento tal cosa. La gran interrogante es, ¿qué nos ocurrió? Por dejar de oír la voz de Dios, nos casamos con el hombre o la mujer equivocada. Al final terminamos peleando una batalla que Dios nunca planeó que peleáramos. Este hermanito como que está entendiendo más que mucha gente, hermano. Y eso que nunca se ha casado, alabado sea Dios. A su nombre. Están aquí. Por dejar de oír la voz de Dios, hemos hecho negocios con la persona equivocada. Y al final terminamos siendo golpeados. Por dejar de oír la voz de Dios, hemos puesto gente en el altar que debió de haberse quedado sentado en una silla, y hemos dejado gente en la silla que debió de haber estado en el altar. Por dejar de oír la voz de Dios, hemos caminado en una relación almática y no hemos hecho lo que tenemos que hacer. No sé si alguien entiende lo que digo. El éxito comienza cuando puedes oír la voz de tu Padre. Oiga, más, no hay nada más grande que el mensaje de este libro. Pero si su vida y la mía no está a la altura del mensaje, nosotros arruinamos el mensaje. Porque hay gente que no da fe, hay gente que lo que da es lástima. Toca el que está en la pasulla y dígale, deja de estar dando lástima. Usted nunca le pediría consejo a una prostituta para que era sus hijas, ni le pediría consejo a un mendigo para levantar una empresa poderosa. Gracias, Dios. Se supone que solamente se habla o se relaciona con gente correcta para llegar a ciertas cosas que tengan relevancia en la vida. Eso es lo que Miqueas ve. Miqueas ve que el problema de la nación no empezó en el palacio. El problema de la nación empezó en la casa de Dios. Es que cuando la luz deja de alumbrar, las tinieblas cubren la tierra. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Voy a correr. Levante su mano conmigo y diga en voz bien fuerte, diga, un principio es mayor que un milagro. ¿Por qué un principio es mayor que un milagro? Porque si un hombre que no tiene una vida basada en principios llega a la iglesia enfermo, la mayoría de los que quieren es ser sanados, y después de ser sanos no vuelven a la iglesia más nunca. A eso se le llama una estafa para el reino de Dios. Pero cuando un hombre y una mujer tiene una vida basada en principios y recibe un favor, una bendición de Dios, un milagro, un regalo, ese milagro puede trascender, puede bendecir naciones, generaciones y cambiar el destino de pueblos en la tierra. A su nombre sea la gloria. Quiero hablar de principios durante un buen rato. Levante su mano conmigo y diga principios. Dígalo con fuerza, principios. A su nombre. ¿Alguien tiene que decir aleluya? ¿Alguien tiene que decir gloria a Dios? Principios. Primer principio. He hablado de esto durante años. Durante años se trataba este tema en diferentes lugares de la tierra. Principios. Primer principio. Primer principio. Levante su mano fuerte y diga conmigo, ¿quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Dios? Y repito lo que dije hace un momento. La gente cree que Dios es un viejito. La gente levanta las manos y adora algo que ni siquiera saben qué es. La gente busca a Dios en los cielos cuando este libro dice que Dios no vive en los cielos, Dios vive dentro de ti. Entonces, en vez de estar buscando allá arriba, abre
viene a darse un doctorado en teología, se supone que algo tiene que saber. Cuando llego por primera vez a África Central, a Nigeria, congreso gigante de pastores, y por la noche me llevan a un desierto, el lago Nigeria, para predicar. Y cuando estoy en medio de la reunión, que hay como 700,000 gentes, creo yo, ellos dicen que había más de 1,000,000, yo no lo sé, había como 17,000 pastores. Yo recuerdo que yo le pregunto al traductor, ¿qué trae esa gente? Porque traían unos bultos echados en el hombro. Entonces me dice el traductor, es que esta gente cree que usted es un hombre de Dios y que usted es un hombre con un ministerio muy grande, y todo eso que trae son familiares muertos, porque ellos creen que cuando usted ore, los muertos volverán a la vida. Y yo nunca he visto resucitar, pero ni un piojo, hermano. Yo nunca en mi vida vi una mosca echarse un bostezo porque yo le orara. O sea, yo lo que estoy lleno es de puro conocimiento. El problema es que tú puedes tener mucha información de Dios y no conocer a Dios. Cuando estoy en media prédica, yo miraba así con el rabito del ojo para ver dónde estaban todo ese montón de bultos así. Y yo decía en mi corazón, en el momento que yo veo el primer tipo de eso brincar, yo soy el primero que me largo de aquí. Y yo no sabía qué hacer. Y se supone que estoy predicando una palabra poderosísima. Y estoy predicando una palabra buena, una palabra poderosa. En medio de la predicación, la luz no era muy buena, el sonido era monstruoso, pero la luz no era muy buena. Y yo recuerdo que yo empiezo a ver y a oír un murmullo, y la tierra temblaba. Y yo literalmente oía que la tierra temblaba. Esos africanos estaban tirados de rodillas porque sentían que Dios les estaba hablando. Y estaban tirados de rodillas, y cuando esos africanos empezaban a orar, literalmente la tierra temblaba. Y yo sentía que la tarima donde yo estaba, que era muy grande, temblaba. Y de pronto veo todo ese montón de bultos que empiezan a moverse. Yo me hice loco y me hice para acá. Y el traductor me dijo, empezó tu Dios a levantar muertos. Y yo no le creí nada a ese hombre. Pero hay un pastor que le doy cobertura hasta el día de hoy, de apellido Luis. Luis le explotó una mina, tiene la mitad del tronco, que perdió la mitad del tronco junto con la mano izquierda. Luis lo conozco, es mi hijo espiritual. Yo he ido a su casa, he dormido cerca de él. En medio de lo que estaba pasando, Luis se le puso de frente, como de aquí donde estás, hermano, perdón que te enseñando, y empezó a hablarme en inglés, y me decía, let me see, pastor, let me see. Entonces yo le respondo y le digo, ¿qué te pasa? Él sale corriendo, empieza a subir las gradas, se quita el saco y se pone delante de mí y me dice, mírame. Y Luis tiene el tronco completo y tiene un brazo izquierdo completo. Yo dije, esto no puede ser posible. No, usted no me está escuchando. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir aleluya. Cuando dicen aleluya, vive Dios. Que yo me tiré al suelo y ahí se terminó el evento. Yo iba para predicar 7 días, solo pude predicar un día. Caí al piso, de ahí me levantaron, me llevaron al hotel, me metieron al hotel. Y en el hotel duré casi 20 días, hablando en lenguas y pegando gritos y diciéndole a Dios, yo no te conozco, no sé quién eres, yo sé mucha Biblia,
encima de ella y dormí sobre ella como 10 días. Y lo único que hacía era pegar gritos y gritos. Y me pasó la de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero una madrugada, el Dios de este libro se salió del libro y se me puso de frente así y me cambió la vida para siempre. Y eso me sacudió. Todos los títulos que tenía en mi casa, bueno, de hecho que los volví a recuperar, pero los quemé porque me sentía mal. Después lo recuperé otra vez, lo volví a quitar, gloria a Dios. Pero descubrí quién es Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo llegar? ¿Cómo tocar? ¿Cómo poder caminar en lo sobrenatural? Oye, hay tanta gente que habla de lo sobrenatural ni siquiera sabe qué es eso, ¿no? La gente cree que lo sobrenatural es tirarse al piso y hablar en lengua, por amor a Dios. Yo estaba en Panamá. Eso suena un poquitito mal. Gracias. Estaba en Panamá y conté un testimonio. Y un predicador se puso de pie. Y cuando terminé de predicar, me dijo: yo soy coleccionista de tus prédicas, pero tú eres, no sé qué te pasó, pero eres un mentiroso, me dijo. ¿Cómo vas a decir eso que dijiste? Y yo no le contesté nada, solamente agaché la cabeza. No hay problema, porque yo dije en Panamá que hay días, aunque usted no lo crea, en las iglesias muchas veces hay más incredulidad que afuera de la iglesia. Hay demasiada gente que lee la Biblia y ni la cree. Hay demasiada gente que oye una palabra y dice: te cuento el predicador. Y yo dije en Panamá que hay lugares donde Dios me ha llevado, que no tengo tiempo de mandar mi ropa a la lavandería o al dry clean, y que la ropa la dejo allí. Y tampoco he tenido tiempo de que la señora que trabaja en casa limpie, y cuando yo salgo de esa casa nadie se queda allí. Y yo dije en Panamá que hay momentos que yo le digo: Señor, esta ropa se me puede dañar porque voy a salir por un mes, y cuando regreso a mi casa la ropa está lavada y está planchada. Y dije que me han pasado unas 62 veces que vengo en el avión y vengo muy ungido y le digo al Señor, porque puede ser que haya viajado, puede ser que haya estado en 111 países, pero en esencia soy un campesino y me gusta el arroz blanco y los frijoles enteros, no majados. No me gustan los frijoles majados, hermano, me gustan así enteros y con caldito y con un huevo duro adentro, hermano. Y me gusta el plátano maduro frito o sancochado y la carne. Yo alguna vez he venido en el avión y dije que le he dicho al Señor: Señor, ¿cómo me gustaría un arrocito blanco, un bistec, una ensaladita verde? Y cuando llego a la casa, la comida está caliente sobre la mesa. Y este hombre me dijo que yo era un mentiroso, que yo me había convertido en el ser más falso de la tierra. Hace unos días atrás yo venía de Europa, estaba predicando en Suiza, de un amigo mío que hace un congreso mundial, y el avión hizo escala en Panamá. Y entonces, cuando estoy en el avión, me encuentro al muchacho, y entonces él me dice: oh, ¿cómo está, apóstol? Digo: bien. Me dice: voy para Costa Rica, tengo que predicar mañana en Costa Rica. Ah, qué bueno, pero me voy desde hoy. Y le digo: ¿y dónde te quedarás? Me dice: hay un hotel por ahí, no sé dónde. Y le dije: quédate en mi casa. Yo veo una casa bonita. Y entonces
le digo, nada más que hay un bendito volcán que está echando mucha ceniza y seguramente la casa no está muy limpia, pero yo llamaré a la señora para que llegue en un rato a limpiar. Y él me dijo en son de burla, ah bueno, y le pedimos a tus ángeles que nos preparen una sopa de res con arrocito blanco a un lado, y como te gusta tanto la gente de Centroamérica, que nos hagan un par de tortillas a cada uno. Y se dio. Yo le eché la cabeza y acepté con la cabeza que sí. Montamos el avión, el chofer de la empresa me fue a buscar y me dejó en mi casa. Él se fue y entonces yo entro, evidentemente había mucha ceniza. Voy con la maleta para el segundo nivel. Él me dice, ¿dónde es la cocina? Es al fondo. Yo estoy arriba cuando escucho al muchacho pegando gritos. Entonces bajo corriendo y llego a la cocina y digo, ¿qué pasa? Y él me dice, ¿qué es esto? Digo, ¿qué es? ¿Qué? Y me dijo, mira la cocina. Yo le dije, que la sopa está hecha. Me dijo, sí. ¿Y el arroz también? Sí. ¿Y las 2 tortillas para cada uno? Sí. Yo le dije, yo nunca mentí cuando conté esas cosas. Yo nunca dije mentiras. Yo dije la realidad que vivo. No estoy hablando de ir a la iglesia. No estoy hablando de levantar las manos. No estoy hablando de decir gloria a Dios, aleluya. No estoy hablando de traer un diezmo, traer una ofrenda. No estoy hablando de eso, eso lo hace cualquiera. No estoy hablando de ir al culto y decir, ya cumplí con Dios igual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de sacar al Dios de estas páginas y ponerlo a vivir contigo. Estoy hablando de una relación que cambie tu vida y la vida de la gente que está a la par tuya. No me está entendiendo lo que estoy diciendo. Estoy hablando de una relación. Todo el mundo dice gloria a Dios, aleluya, pero no lo creen. Si tú descubres quién tú eres, descubrirás que estás lleno de Dios por dentro. Como cuando dijeron amén, el resto le voy a ¿quién es Él? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Usted habla de este tipo de cosas, se ofenden, porque la miseria que alguna gente vive los ofende, y la gente quiere meterte a ti en el mismo zapato que ellos están metidos. ¿Cómo puede uno entender que Jesús puso de cabeza al diablo, puso de cabeza al infierno, puso de cabeza todos los demonios, pero antes de morir dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes harán? Y Él lo dijo. Y Él lo dijo. ¿Cómo es eso? Mel Tari escribió un libro que se llama Como un viento recio. Usted lo puede buscar en una librería. Es un libro pequeño que habla del avivamiento en Indonesia. Mel Tari nunca pagó un boleto de avión. Nunca tuvo pasaporte. Dice que lo invitaron de Los Ángeles, se encerró con 7 ancianos y después de que los ancianos oraron, Mel Tari desapareció y apareció en la puerta de la iglesia de Los Ángeles para predicar esa noche. ¿Por dónde entró? No tiene pasaporte. Eso pasa. Alguien está aquí. ¿Quién es Él? Toca al que te queda cerca y pregúntale, ¿quién eres tú? Te va a responder como buen evangélico y te va a decir, soy un hijo de Dios. Pues la Biblia dice en el libro de Job que ya éramos hijos de Dios en eternidad. Quiere
Dios porque nos creó y somos hijos de Dios porque nos compró. Le pertenecemos 3 veces a Dios. ¿Quién eres? 6.500 millones de personas en este planeta. Ninguno tiene la huella digital que tú tienes. Ninguno tiene el iris del ojo igual al tuyo o al mío. Ninguno tiene el olor del cuerpo igual. Según la robótica, biogenética, bioquímica, ni siquiera las cadenas de ADN que componen tu cuerpo son iguales a las de otro. Cuando estábamos en el vientre hemos alimentado por el cordón umbilical. En el momento que el cordón umbilical se rompe o se corta, se cierran unas aurículas, se abren una ventrícula, la sangre que corría de un lado para otro ahora corre de otro lado diferente. ¿Quién eres? Pueden ser gemelos, gemelas de la misma placenta, idénticos como 2 gotas de agua, pero son diferentes en todo lo anteriormente mencionado. Entonces, ¿quién eres? Te lo digo en mis palabras: tú eres un propósito predestinado por Dios. Tú eres un designio predestinado por el Dios de los cielos. Tú eres una gloria que camina. Tú eres un milagro que se mueve en la tierra. Tú eres la conexión del reino de los cielos con el reino de la tierra. Tú eres la extensión de las manos de Dios. Tú eres los pies del Maestro en la tierra. ¿Quién eres? Eres la peor pesadilla del diablo en este planeta. ¿Quién eres? Tú eres real sacerdocio, eres nación santa, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién eres? Si tú supieras quién eres, tú estás más ungido de lo que imaginas. Eres más santo de lo que piensas. No sé si me está escuchando. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede ser aleluya? Ezequiel 28, Isaías 14 dicen que el día que crearon a Rubén era un tipo bellísimo. No era perfecto. La Biblia dice que el tipo era el sello de la perfección. Era más que perfecto. Pero si hay una cosa por la que el diablo te odia a ti, es que Isaías 14, Ezequiel 28 no dicen que Rubén se parecía a Dios. El único que se parece a Dios eres tú. Nadie más. ¿Alguien tiene que decir aleluya? ¿Cuánto vales? Pastor, yo valgo la sangre de Jesús, claro. Obviamente porque ese fue el sacrificio que se pagó. Pero antes de la sangre de Jesús ya tú eras un espíritu que adorabas al Padre. Y yo te pruebo con la Biblia que el día de la rebelión del diablo tú fuiste uno de los espíritus que decidió adorar al Dios de los cielos. Satanás te odia a ti desde la eternidad. No te odia a ti desde ahorita. Por eso es que la Biblia dice: a los que antes conoció. ¿Cuál es ese conocer? A los que antes selló con un sello corporativo de gloria en sus frentes. La Biblia habla de ese sello, dice que se llama santidad a Jehová. ¿Alguien está aquí? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Cuánto vales? Alabanza, Dios es real, Dios es poderoso. Aleluya, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Quizás tú que estás escuchando este mensaje, quizás te encuentras en momentos de adversidad. Quizás crees que ya no hay esperanza. Pero déjame decirte que la esperanza es Cristo. Tu camino, las puertas que se abrirán a favor de ti vienen de parte del Señor. Porque es que muchas veces perdemos la esperanza, nos sentimos estancados en el mismo lugar. A veces pensamos que no avanzamos, pero Dios es tu fortaleza, Él es tu columna, Él es tu baluarte. El que te defiende, el que te guarda, el que guarda tu alma y el que vela por ti. Tú no estás solo, no pierdas las esperanzas. Porque cuando tú menos lo creas, Dios estará obrando a favor de ti. Dios está obrando en silencio. Aunque tú no lo veas, Dios está obrando en silencio. Y si tú le crees, verás su gloria. Aleluya.